¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente de estar compartiendo con ustedes en este tercer módulo de nuestro diplomado de detección y abordaje integral del trastorno del espectro autista en el espacio escolar. Como ya saben, mi nombre es Patricia Paulsen, soy psicóloga y en este módulo, especialmente dedicado al tema de la comunicación, nos vamos a encontrar durante las próximas 3 semanas. Entendemos la importancia de la comunicación como la manera de poder comunicar en forma efectiva, en forma empática, los procesos de diagnóstico que podemos estar haciendo con una persona que tenga una duda de TEA en su desarrollo. Sabemos la importancia que tiene la comunicación para todo el ser humano como tal, para poder integrarse a la sociedad, para poder compartir con otros, para poder transmitir información y entender información de otros. Me imagino que todos ustedes habrán ya estudiado en alguna parte de su educación aquello de la comunicación, como el emisor, que manda un mensaje y que un receptor lo escucha. Vamos hoy día a revisar principalmente los conceptos de comunicación efectiva. ¿Y por qué vamos a revisar hoy día esto? Porque es indispensable que ustedes manejen tanto los conceptos como herramientas de comunicación efectiva para poder pasar al segundo paso, que es poder informar a un padre, una madre, a una persona que podemos tener sospecha de autismo del diagnóstico. Entonces, por eso hoy día vamos a comenzar a revisar este tema de comunicación efectiva. Vamos con ello. ¿Qué vamos a entender entonces por comunicación efectiva? Nos comunicamos desde siempre, una vez nacido, de una manera u otra, a través de gestos, a través del llanto en un primer momento. Y nos vamos comunicando y vamos adquiriendo información del medio, vamos adquiriendo un lenguaje y vamos adquiriendo capacidades de transmitir a otras personas cierta información. Pero cuando hablamos de comunicación efectiva, vamos a entender que cuando se transmite un mensaje, este mensaje debe ser entendible 100% por el que está adelante nuestro. Que este mensaje tiene que ser transmitido de manera clara. Eso implica que ustedes tengan, que yo tenga, que transmitir una información como es un diagnóstico, tiene que ser utilizando un lenguaje que permita al otro entenderlo, un lenguaje que sea a la altura de la otra persona, que no genere ni confusiones ni interpretaciones erróneas. Estamos hablando entonces, cuando hablamos de todo esto de comunicación efectiva, tienen que tener estas consideraciones muy importantes al momento de transmitir un mensaje. En el sistema de salud, y vamos a entender como sistema de salud a todas las personas, a todos ustedes, profesionales de distintas áreas, que están delante de un paciente, de un usuario, de un apoderado, de una persona que necesita información clara, fidedigna, confiable. Por eso es tan importante que en las comunicaciones dentro de esta gran carpa de información que es el sistema de salud, de esta estructura que vamos a entender como sistema de salud, las habilidades comunicacionales son vitales. Es una pieza clave para que el que está al otro lado, para el que está escuchando a un experto, a una experta, tenga claridad de lo que se le está indicando en ese momento en específico. Tenemos que tener siempre en consideración que los mensajes dentro del sistema de salud y en cualquier otra parte, pero circunscribiéndonos a este espacio, pueden ser mensajes que están a un nivel consciente, nos damos perfecta cuenta,
y podemos también entender lo que puede estar pasándole al que está al frente, pero también pueden ser mensajes que nosotros en forma muy inconsciente transmitimos a los otros. Y hay que estar especialmente atento a esos mensajes que van como en segunda línea, pero que son sumamente eh, entendibles por el que está al frente. ¿Ya? Así que por favor también estar como muy atento a ese tipo de mensajes. Muchas veces, por ejemplo, por una primera impresión que nos da un apoderado, que nos da un paciente, un usuario del sistema, empezamos a suponer cosas, a tener un sesgo. Tenemos que estar conscientes de esos sesgos principalmente en nosotros. Los sesgos son absolutamente inherentes a cada uno de nosotros. No podemos decir que no tenemos sesgos, porque siempre están. Entonces también estar como sumamente alerta a los propios sesgos, principalmente a los míos, lo que ya a mí me está pasando con la persona que está delante. En una relación, en este caso de clínico, en cualquiera de los espacios de los ambientes, el, el clínico se posiciona como el maestro aquí de la orquesta. Va a dar la información, una información que, vuelvo a decir, tiene que ser veraz, tiene que ser comprendida, tiene que ser eh, empáticamente transmitida al otro. Pero va a ir guiando los tiempos de esta interacción. ¿Ah? Va a decir cuándo empezamos la interacción y cuándo la terminamos. Y también hay que estar consciente de esto, porque como vamos a ver más adelante, la entrega de un diagnóstico, en este caso un diagnóstico o de la sospecha de un diagnóstico dentro del espectro autista, puede ser dada en distintas etapas. Podemos estar preparando el terreno para poder entregar esta información, pero también podemos tener eh, que darla en varias sesiones, o nos vamos a encontrar con una persona delante de nosotros que está muy deseosa de saber qué es lo que está pasando. Entonces, aquí el clínico va a tener que ir dando los tiempos para esta información que está entregando. En esta primera semana vamos a revisar la comunicación como tal, como un proceso donde vamos a transmitir, en este caso nosotros a otros, información relevante para su vida. Y por lo tanto vamos a entender que la comunicación puede tener estas modalidades. Puede ser verbal, puede ser no verbal y puede ser paraverbal. Tenemos que conocerla porque ustedes van a tener que transmitir con todos estos medios información relevante. ¿Cuáles son estos aspectos verbales de la comunicación? Se refiere, por supuesto, al discurso, a lo que estamos transmitiendo a partir de un código oral. Los códigos que estamos transmitiendo tienen que estar en este contexto de una situación de un paciente, un usuario, un apoderado, donde tenemos que transmitir síntomas, referirnos a las dudas que podemos tener nosotros de la información que estamos recibiendo, pero también ser capaces de entender las dudas que están al frente nuestro, las preocupaciones y las fantasías que tiene el otro y que van a transmitirlo de esta manera, a veces no tan claramente como quisiéramos. Tenemos que tener en consideración muchos aspectos. Tenemos que saber de dónde proviene la persona que está al frente mío, conocerla en profundidad, porque esto nos va a dar el contexto indispensable para poder intercambiar una información tan importante como la que vamos a tratar de entregar. Tenemos, como les comentaba, entonces que tener en consideración este discurso que se está realizando entre dos o más personas y que tiene que adecuarse a los recursos intelectuales del otro.
Es decir, cuál es el nivel educacional, el socioeconómico, el capital cultural que maneje la persona que está frente a mí. ¿Cómo me tengo que yo referir a ciertos términos, a ciertos signos, síntomas del diagnóstico que quiero transmitir al otro? Acá es indispensable que en los aspectos verbales de la comunicación siempre tengamos presente todo este contexto que envuelve a la persona que está frente a nosotros. Vimos entonces los aspectos centrales de la comunicación verbal, la que transmitimos a través de un discurso oral. Esta comunicación verbal oral que podamos transmitir está acompañada siempre de una gran cantidad de información que vamos entregando y que vamos recibiendo del otro, que tiene que ver con estos aspectos no verbales, los gestos, la postura, la distancia, cómo me siento, me instalo frente al otro, qué voy haciendo con las manos, qué voy haciendo con la expresión corporal, y que van acompañando en los aspectos orales y el del discurso mismo. ¿Cuánto de nosotros hemos, por ejemplo, hecho, cuando estamos mandando un WhatsApp, uso de algunos de estos emoticones y hemos errado en la interpretación que puede dar el otro respecto a lo que yo quiero indicar? Entonces, acá, nuevamente, así como estamos conscientes del discurso oral, del contexto al que tenemos delante, tenemos que también tener como conciencia de cómo estamos transmitiendo el mensaje que queremos, transmitiéndolo con los gestos, con la postura, con la calidad del movimiento, y también estar sumamente atentos a cómo nos están transmitiendo, qué mensaje nos está transmitiendo el que está al frente de nosotros. La comunicación no verbal podría estar dentro de los grandes axiomas de la comunicación. El importante axioma es que nunca podemos no comunicar. Siempre estamos comunicando cosas. Aun cuando no nos movamos, aun cuando no hablemos, estamos diciéndole cosas al que está al frente, y por lo tanto tenemos que estar conscientes de eso. Entonces la comunicación no verbal trasciende largamente las palabras dichas, incluso las cosas que escribimos, y es tan potente que puede dejar de lado lo que estamos diciendo en el discurso, contradecir, sustituir, pero también puede complementarle, darle fuerza, acentuar, puede entonces regular el comportamiento verbal oral. Acá es muy importante que tengamos conciencia de esto. Cuando nos comunicamos, tenemos que atender a nuestros ojos, a cómo expresamos con los ojos, a los gestos, qué gestos estoy mirando del otro, qué gestos estoy transmitiendo yo, los gestos que pueden ser emocionales, gestos que pueden ser del tipo más de lo cotidiano, como no mover la cabeza, asentir, en fin, pero también gestos que expresan emociones, cómo movemos las manos, qué importancia le damos a la a la gestión de la gestión de los gestos de las manos cuando estamos frente a otro. Esto es bastante importante porque tanto al que estamos haciendo esta labor de comunicar a otros, como lo que ustedes van a observar cuando comuniquen hasta, eventos tan importantes como un diagnóstico. Esto de los gestos tiene un peso importante porque nos va a decir, además, nos va a dar información del que tenemos adelante. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, que se evalúan dentro del ADOS 2, que vimos anteriormente cuando revisamos los instrumentos, es qué tipo de gestos hace la persona que estamos evaluando, el niño que estamos evaluando. ¿Hay presencia de gestos o no lo hay?
Por eso es tan importante también poder observar si esto también aparece en los principales cuidadores, porque nos puede dar información relevante de cómo, si estamos haciendo un diagnóstico de un niño, cómo ese niño aprendió a transmitir toda esta información a través de los ojos, a través de los gestos, a través de cómo mueve también las manos y cómo utiliza el cuerpo para expresar una idea. Entonces tenemos todos estos componentes importantísimos de lo verbal y no lo verbal, ¿no? Y todo esto les va a permitir a ustedes lograr lo que se denomina un rapport. Rapport es la relación que se va generando entre un clínico, en este caso ustedes, y con la persona que tiene adelante que está pidiendo ayuda de alguna manera, que está buscando información, que está yendo hacia alguien que sabe y que por lo tanto lo puede ayudar en este camino que está empezando a hacer. Entonces, este rapport, este espacio de confianza, de respeto y de alta confidencialidad es fundamental irlo instalando en los primeros momentos de la interacción en una situación de ayuda a otro, de ayuda en el sentido de entregar información sobre algo que lo está preocupando importantemente. Un buen rapport, eso que podemos denominar la química, que muchas veces hemos sentido cuando vamos a buscar ayuda a un médico, a un especialista, a un psicólogo, a un profesor, y lo podemos sentir y le decimos, mira, me sentí cómodo con ese otro enfrente mío y pude expresar realmente lo que me pasaba. Yo creo que todos tenemos la experiencia de haber sentido, percibido un buen rapport cuando vamos en búsqueda de esta ayuda clínica. Y cuando se logra eso, cuando la persona se siente cómoda en esta relación, es mucho más factible que esa persona sea capaz de compartir información relevante, eh, de que pueda compartir y comunicar información que es tan relevante porque nos va a permitir armar este diagnóstico que podamos hacer posteriormente. El rapport no es un solo momento, no es la primera entrevista. El rapport también se puede ir construyendo en el trayecto de esta relación entre un clínico, entre un docente, entre un terapeuta, un kinesiólogo y la persona que está buscando ayuda para que sea acompañado en este proceso del diagnóstico. Aquí, para lograr un buen rapport, es indispensable que el clínico sea, tenga claro todo lo que hemos visto anteriormente de esta comunicación efectiva. Aquí necesitamos que tenga pericia, por lo tanto hay que practicar en esto. No es instantáneo. Las primeras veces puede ser muy incómodo para uno, puede generar mucha tensión, de repente puede generar mucha ansiedad en el clínico que está en esta postura de acompañar al otro. Por lo tanto, necesitamos a alguien que tenga la sensibilidad de escuchar al otro, pero también necesitamos a alguien que tenga la experiencia de escuchar a otro, y eso solo se logra haciéndolo. Muchas veces, compartiendo esa información quizás con un equipo multiprofesional que me está acompañando en este proceso, para poder ir mejorando todas las habilidades que tenemos de comunicación. La empatía es otra importantísima característica que se debe desarrollar respecto a una comunicación efectiva. La empatía es eso que hablamos habitualmente de ponerse literalmente, como ven aquí, en los zapatos de otro. Es compartir
y entender los estados psicológicos, como dice Schaeffer, que tiene otra persona en el momento que se está comunicando conmigo. Aquí la empatía implica ordenar también lo que yo estoy observando del otro. ¿Qué, qué hay en la jerarquía de esta persona? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que no es tan importante? ¿Cuáles son las defensas que tiene? Los controles, las presiones superyoicas, es decir, el superyo se refiere a cómo esa persona tiene un deber ser importante, cómo lo puede estar mostrando frente a ustedes. Por lo tanto, tenemos que escapar de nuestra propia emocionalidad, dejarla así como entre paréntesis, para poder acoger al otro. Y esto de dejar entre paréntesis es especialmente importante y tiene que hacerse en un primer momento en forma muy consciente. ¿Por qué? Porque cuando alguien expresa su emocionalidad, genera en el otro, a través de varios mecanismos fisiológicos, como son las neuronas espejo, por ejemplo, genera en el otro una suerte de sintonía con esa misma emocionalidad. Y lo que puede pasar en este proceso de hacer un buen rapport, de lograr esta empatía, es que el clínico se vaya a recordar su propia experiencia emotiva respecto a un suceso similar a lo que le están reportando. ¿Ya? Entonces, acá también hay que hacer un entrenamiento en dejar de lado mi propia emocionalidad que va a emerger, inevitablemente va a emerger, pero tengo que decir atrás, no es lo mío, lo importante es lo que es de la persona que tengo al frente. Esto, estimadas alumnas y alumnos, los vemos habitualmente. Si nos encontramos con alguien en el supermercado, por ejemplo, y nos pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? Y tú le dices, bueno, aquí estoy. Bien, pero fíjate que últimamente esto de la cuarentena me ha generado, no sé, incomodidad, no, me siento incómoda, no sé qué hacer. Lo más probable que la persona que preguntó va a elicitar de inmediato su propia experiencia en la cuarentena. ¿Ah? Y probablemente va a decir algo así como, uy, a mí me pasa lo mismo, me siento incómoda. No sigo escuchando lo otro, sino que me refiero a lo que a mí me pasa. Bueno, en una relación de entrevista clínica, de escucha empática, lo que necesitamos acá es que ustedes sean capaces de darse cuenta de cómo se licitó esto, pero también permitir al otro expresarse porque si no, no vamos a poder entender lo que le está pasando. Voy a estar muy, muy embullido en lo que a mí me pasa. Así que hay que tener aquí mucho cuidado también con eso y practicarlo, quizás desde ya, practicarlo en la conversación con el familiar que tenemos al lado, con la colega que nos cuenta algún acontecimiento cotidiano de su vida, y practicando en dejar lo mío así entre paréntesis para escuchar al otro. En esto entonces tenemos en esta comunicación efectiva también un concepto que es la escucha activa. Cada uno de nosotros yo creo que tiene la experiencia de recordar a alguien que realmente me escuchó en algún momento especial de mi vida. Entonces, podemos tener varios niveles de escucha activa. Esto de la escucha activa implica, por lo tanto, una postura física de cercanía, la rigidez. Si yo estoy escuchando a alguien absolutamente rígido, no voy a poder entonces estar con el relajo que requiere muscularmente, estar atento al otro, porque voy a estar pendiente de estar así muy enhiesta, muy en una postura de mucha rigidez. ¿Ya? Entonces, la escucha activa se refiere a estas formas de atender, de comprender los mensajes que los otros están
haciendo y que yo estoy recibiendo en forma constante durante un periodo de tiempo. Esta escucha activa, como la imagen que ustedes están viendo, tiene que tener estos componentes: una postura relajada, una mirada a los ojos, un ir y venir con turnos conversacionales, un turno para escuchar, un turno para preguntar y para que se vaya generando esta conversación con sentido. Existen varios niveles de escucha. Vamos a revisar eso. Hay un nivel de escucha superficial. Me pongo cara de estar escuchando, pongo así incluso la postura, pero no estoy ahí, estoy en otra parte, estoy pensando en mis propios problemas, qué sé yo. Eso es un nivel de escucha superficial. Hay personas que están especialmente entrenadas para hacer eso, pero en general nos podemos dar cuenta cuando esta escucha es superficial, porque la persona no está ni atenta ni participativa, no tiene este correlato fisiológico que me indica que está atendiendo. Hay un segundo nivel que es un nivel de escucha participativa. Participo hablando, pensando en lo que se está hablando, escuchando, pero también estoy atenta a otras cosas que pasan a nuestro alrededor. Sensorialmente estoy activa a todas las cosas que están sucediendo y puedo estar activa en cosas que, aún participando, aún hablando, a cosas que me acontecen en forma puntual. Me molestó la silla, me siento nuevamente, me llamó la atención algo que apareció no sé, en la televisión o lo que se está escuchando en otra conversación. Puedo estar ahí como yendo y viniendo de una situación de conversación. Un nivel ya más de mayor enfoque es cuando el nivel de escucha es de atención. Estoy por lo tanto, mucho más enfocado en solo una persona. Y por lo tanto, cuando hago esto, dejo de lado muchos de los estímulos sensoriales que están a mi alrededor y que, créanme, son muchísimos. Hay muchos estímulos sensoriales que están ahí dando alrededor de todos nosotros. Pero cuando tengo un nivel de escucha de atención, enfoco y, por lo tanto, limpio de todos los otros estímulos. Y un cuarto nivel de mucha más intensidad es cuando tengo un nivel de escucha completa. Estoy atenta exclusivamente a ti. Soy capaz de apreciar, de mirarte las manos, de ver cómo las mueves. Eso me está dando información del discurso que me estás dando. Y puedo observarte como un solo estímulo y puedo entenderte más allá de lo que está superficialmente. Hay varias técnicas para poder lograr esta escucha activa. Existe el parafraseo, que es resumir lo que el otro me está diciendo. Estoy contándote que lo pasé muy mal en una situación laboral y yo puedo decirte, mira, así que lo pasaste muy mal, debe ser muy incómodo lo que te pasó. Voy haciendo un resumen de lo que entendí, porque así además puedo entender y el otro me puede indicar con algún gesto que lo que estoy diciendo es correcto. Puedo reflejar el estado emocional, entendiendo, al poder haber hecho esta sintonía afectiva, puedo indicarle al otro, diciéndole expresamente, me parece que lo que tú estás pasando, lo que estás sintiendo es tal cosa. ¿Estoy en lo correcto? Dime si me estoy equivocando, pero si tú me estás diciendo que la llamada de tu jefe te generó tanta angustia,
parece que tuviste mucho miedo cuando te llamó el jefe. Esa es una manera de reflejar el estado emocional, ¿ya? Podemos también cualificar, podemos dar información desde mi punto de vista, y a eso se le denomina cualificar. Puedo decir, por ejemplo, refiriéndome al mismo ejemplo de que la llamada del jefe, puedo decir, me parece que desde mi punto de vista hay ocasiones que los jefes llaman no para retarte, sino para decirte otras cosas. Entonces, puedo poner mi opinión, pero respecto al discurso, a lo que me está informando el otro. Y por último, puedo validar. ¿Ah? Puedo validar lo que la persona me está diciendo. Puedo indicar que entiendo lo que te está pasando y te encuentro toda la razón. En ese validar, puedo validar parte de lo que me dice o el todo del discurso que me está indicando. Entonces, es importante que cada vez que ustedes hagan una entrevista clínica en el concepto de ponerse ustedes en una postura de un profesional que está escuchando, atendiendo, ayudando, acompañando a un otro ser humano, que todas estas técnicas de la escucha activa estén presentes en esa escucha, que estén presentes en esa conversación, que sean parte de lo que ustedes, de las herramientas que ustedes van a utilizar para poder tener un discurso, la comprensión de un discurso que sea plenamente válido. Bien, es importante todo esto porque les pido por favor que ustedes revisen esta información de las escuchas, que revisen también la bibliografía, el material bibliográfico que les mandé, que tiene que ver con un teórico de la comunicación humana que es Václavich, que es muy certero y con un lenguaje muy cercano que nos va a permitir entender también esto de la comunicación humana, esto como a veces lo inconsciente está no tan presente, pero por Dios que se nota en el discurso verbal o no verbal. Además de revisar la bibliografía, yo les voy a pedir de manera especial que va a haber instalado en el portal, en el ítem de las tareas, una tarea formativa. Es una tarea que no va a tener nota, pero que va a permitir hacer el ejercicio de poder entender un discurso, que en este caso es un discurso escrito, y va a poder hacer el ejercicio de empatizar con ese discurso y elegir opciones del discurso, del qué me estará diciendo el otro. Y les pido entonces que revisen este documento, se llama La comprensión del otro o empatía, y que en la clase sincrónica vamos a revisar cuáles fueron sus respuestas respecto a este documento, por qué llegaron a esas conclusiones, qué les llevó a ponerse a elegir esa opción. Cada pequeño texto tiene 4 opciones y ustedes van a tener que elegir una. Así que nos vemos el próximo jueves. Espero que con esta tarea ya hecha, para que podamos entender que es muy complejo, muchas veces se nos dificulta mucho poder ponernos realmente empáticamente en la comprensión de la emoción, en la comprensión incluso de estos discursos, y poder hacernos cargo como personas que vamos a ayudar en la tarea de generar, de elaborar un acompañamiento frente a un diagnóstico en particular. Muchísimas gracias.